Si no sé quién soy, ¿cómo hago para forjar un deber ser dentro del mundo social? Entonces, para bien o para mal, si yo pertenezco a un grupo, las pautas que articulan ese grupo me indican cómo debo comportarme, me dicen quién soy, y eso me da una cierta tranquilidad. Incluso cuando uno diga, no podés sentirte cómodo de pertenecer a tal grupo, uno lo dice intuitivamente por estar dentro de otro grupo, ¿no? ¿Cómo podés dormir en paz? No sé, no quiero dar ningún ejemplo porque esto va a quedar grabado ¿no? Seguro que si digo algo voy a decir algo políticamente incorrecto. Pero bueno, esa persona está convencida, pero está convencida por una cuestión de conveniencia. De decir, bueno, ok, bien o mal, yo me acomodo a hacer esto, pero no estoy perdido en la incertidumbre. Por eso decíamos, salir de la zona de confort es un desafío que a veces nos vemos obligados a asumir, pero justamente es incómodo salir de la zona de confort, ¿no? Es tautológico esto que estoy diciendo, pero resulta así. ¿Por qué me gusta lo que me gusta? Porque me identifica con otros. Y vuelvo entonces a esta cuestión de que en el fondo hay una cuestión estética en la creencia. Ser de derecha o ser de izquierda me puede servir a mí para identificarme con un grupo social. Algo así como decir, para que se entienda la idea, ¿no? Bueno, ser de izquierda en determinado ámbito es más cool que ser de derecha, porque me van a mirar mejor, o viceversa. Ser de derecha en ciertos círculos me asegura que ese conjunto social me va a ver mejor que si soy un zurdo de mierda, diría el presidente de la nación. Entonces, uno va eligiendo con quién quiere ser identificado. Pero acá hay una cuestión estética. ¿Con quién me gustaría verme identificado? ¿Con un rebelde? ¿Con alguien que no lo es? ¿Con un joven desalineado? ¿Con un yuppie empresario? ¿Por qué elijo una banda musical en vez de otra? ¿Y por qué es cool? Hay un libro que no está en la bibliografía obligatoria, pero que la verdad deberíamos haber incluido algo de ese capítulo. En español se publicó con el título de Música de Mierda. Es un título fantástico, muy ganchero. Y el tipo arranca su análisis, un musicólogo canadiense muy importante en Norteamérica, arranca diciendo que a él la música de Celine Dion le parece una porquería. Claro, él es canadiense, Celine Dion es la representante del pop canadiense. Entonces el tipo hace una bandería de odiar a Celine Dion. Y se define a sí mismo a partir de ese rechazo a Celine Dion. Pero después va entendiendo en su análisis, esto es lo interesante, que uno en definitiva hay algunos clubes a los que quiere pertenecer y otros a los que no. Y que va definiéndose identitariamente en función de esas camisetas que se pone, que a veces no tienen que ver con lo musical en sí. A tal punto que termina siendo difícil saber por qué nos gusta lo que nos gusta. A ver, quiero decir, a mí me gusta la música clásica, me encanta Mozart. ¿Por qué me gusta Mozart? ¿Porque auténticamente me gusta o es que empezó a gustarme porque cuando yo era pibe decir que me gustaba Mozart me hacía ser diferente de los demás? No lo sé. En cualquiera de las dos hipótesis, yo incorporé tanto mi gusto por la música de Mozart que hoy forma una parte constitutiva de lo que soy. Mozart y Pearl Jam, parece una... Pero bueno, a ver, eso también forma parte, esa contradicción también forma parte de lo que soy. No sé en qué momento dejó de ser una bandera o no, porque eso está dentro de lo que es una producción inconsciente de mi identidad. ¿Se entiende esto que estoy diciendo?
Yo escucho Mozart y auténticamente me gusta. Después, si mi analista intentara desentrañar alguna razón por la cual Mozart sí, Schoenberg no, bueno, seguramente habrá cosas. No las conozco porque forman parte de mi inconsciente, a pesar de lo cual forman parte de mi identidad también. Pero esto a mí me lleva a integrar determinados grupos de gente, por ejemplo, que va al Teatro Colón. Pero dentro de esos grupos hay gente que me mira torcido porque yo al Teatro Colón voy con mi remera de Pearl Jam. Imagínate cómo me miran, ¿no? Bueno, y somos un grupo chiquitito de los rebeldes del Teatro Colón, ponele, pero todo lo que hacemos y decimos y cómo nos mostramos va constituyendo nuestra identidad, pero no solamente para mí, sino también en mi vínculo con los demás, por simpatía o por diferenciación. Hay una película muy linda de Woody Allen, que no estoy seguro cuál es, donde él especula a ver con qué religión le conviene tener, ¿no? Y entonces va al rabino, y va al sacerdote, y va al de Hare Krishna, y evalúa los pros y los contras de cada religión, especulando activamente sobre qué pertenencia le sería más pragmática. Y es gracioso porque en alguna instancia hacemos eso todo el tiempo, incluso sin darnos cuenta. Pero ¿por qué pertenecemos a ciertos grupos y no a otros? ¿Por qué intuitivamente rechazamos la posible pertenencia a ciertos grupos y en otros queremos ser aceptados? En algunos casos será por estatus, en otros casos será por identificaciones horizontales o verticales, o andás a ver. Hay un ensayo muy lindo de Pierre Bourdieu que se llama La metamorfosis de los gustos, donde Pierre Bourdieu habla de los gustos de la élite. Entonces, el tipo plantea algo que es interesante. ¿Qué es lo que pasa cuando una élite se identifica con un gusto que es, a ver, un músico de culto? A mí me gusta una banda de hard rock danesa, ¿no? Andá a escuchar rock de Dinamarca, ¿a quién se le ocurre? Que no la conoce nadie. O gente que le gusta la música de Schoenberg, ponele. Y claro, como esa es la bandera que te representa, haces una militancia de ese gusto. Y lo que señala Bourdieu es que hay como un efecto paradójico, porque hacer una militancia de ese gusto es hacer una bandería de tu identidad. Pero si llegás a tener éxito y convences a mucha gente de que esa banda de metal danesa que no conoce nadie y le empieza a gustar a mucha gente, ya deja de ser un gusto de élite. Entonces vos tenés que salirte de ahí e ir a buscar un otro gusto distinto. En definitiva, lo que dice Bourdieu es que a esa gente no le gusta auténticamente Schoenberg o la banda danesa per se, sino por lo que significa como atributo adherido a tu identidad frente a los demás. Y esto mismo funcionaría con las creencias, con los imaginarios, con la moda, con los peinados, esos raros peinados nuevos, y con todo aquello que uno puede ponerse como atributo para mostrarse frente al otro. Bueno, más o menos va por ahí la cuestión. Hace algún tiempo se hizo un experimento cuando todavía no existía Spotify y demás, sino que la gente buscaba y bajaba música de Mule y torrents y cosas raras, ¿no? No había tanta disponibilidad de downloads. Habían armado un grupo de descargas musicales gratuitas. Y esto no me acuerdo qué universidad lo hizo, no quiero dar un dato incorrecto. Y repartieron dos tipos de claves de acceso.
que se diferenciaban en muy poco. La clave A podía acceder a las músicas, podía descargarlas, escucharlas, votar, esta canción me gusta, esta no me gusta, y nada más. Y la clave B, aparte de todas esas funciones, podía ver cómo se iba armando el ranking de las canciones más votadas. Lo que se descubrió, y es muy elocuente, es que en el grupo A todas las canciones más o menos habían conseguido como un promedio homogéneo de votos. No había canciones que hubieran despuntado demasiado unas sobre las otras. Todo lo contrario a lo que había sucedido en el grupo B. En el grupo B, donde la gente podía ver cuáles iban siendo las canciones más votadas, esas canciones tendían a seguir siendo cada vez las más votadas, porque la gente primero le prestaba atención a esas canciones y no a las que no tenían votos. Entonces ahí la distancia entre las más votadas y las menos votadas tendía a ser abismal. Y esto, que se veía mucho antes de la aparición de Spotify y todas las redes que hoy conocemos, en definitiva fue la base de los algoritmos que hoy manejan nuestra construcción identitaria en el mundo de lo digital. Lo que se conoce como las burbujas digitales, ¿sí? Habrán escuchado hablar de esto en algún lado, precisamente es una relación directa entre la identidad global y mi identidad individual en función del grupo de pertenencia en el cual estoy inscripto. Pero es como el huevo y la gallina, uno no puede decir dónde está la punta del ovillo, porque yo voy definiendo mi identidad individual en función de ese algoritmo, y a su vez el algoritmo es alimentado por mis comportamientos que se definen por mi identidad en el seno de ese grupo. Hay una expresión que a mí me encanta, que es absolutamente contemporánea, que es: me estás cagando el algoritmo. Que esto sucede, por ejemplo, cuando vos tenés una cuenta de Spotify y viene un amigo, una amiga, que tiene gustos musicales diametralmente opuestos a los tuyos y te usa tu cuenta de Spotify. Entonces Spotify, que está acostumbrado a que vos escuchás música de los Beatles, de los Stones, rock de los años 70, de repente encuentra con que te buscaste un disco de Elegante y no entiende nada, pero te va a empezar a modificar el algoritmo en función de esa búsqueda. Y a vos no te interesan los resultados de esa búsqueda, pero el algoritmo no lo sabe. Eso es una expresión absolutamente contemporánea. A mí me pasaba, esto es una cosa muy particular, pero yo trabajé muchos años en una radio de música clásica, que era Amadeus, que de la noche a la mañana cerró sus puertas y pasó a llamarse TKM, que era una radio de pop adolescente. Y yo necesitaba trabajar, así que me tuve que prostituir y pasé de escuchar Mozart, Schoenberg y cosas por el estilo a buscar información sobre Justin Bieber para publicar en la página de esa radio. Y usaba mis redes, en ese momento una cuenta de Amazon. Y Amazon me empezó cuando yo buscaba cosas personales mías, me mostraba cosas que no me interesaban en absoluto, excepto, claro, después dije, tendría que haberme hecho un perfil paralelo. Qué ingenuo que fui, qué inocente. ¿Qué quiere decir hacer un perfil paralelo? Es inventarse una doble personalidad, inventar un doble algoritmo. Y eso uno está acostumbrado hoy a hacerlo en el mundo de lo digital. Tengo un perfil para determinadas cosas, un perfil... Bueno, esto suena a trampa, pero que también puede ser. Pero no es raro que uno tenga un perfil en redes de carácter profesional y uno de carácter personal donde las cosas no se mezclan. ¿Y quién soy realmente? Y soy los dos, pero en distinto momento. Pero esto es medio esquizofrénico. Es decir, hay una cultura digital de la cual hemos empezado a formar parte sin que nadie nos preguntara si queríamos o no, pero que nos está determinando.
Bueno, hasta acá más o menos se ha podido seguir, ¿no? El tema de las culturas. ¿Quién soy? Soy lo que hago con lo que imagino que el otro hace de mí. ¿Ok? Sartre también va a decir, soy lo que yo decido hacer, es decir, hay un ejercicio de la propia responsabilidad individual, soy quien yo asumo ser. De hecho, en la filosofía sartreana hay una noción de trascendencia que no es una trascendencia religiosa. Sartre se declaraba ateo y era una persona muy comprometida políticamente porque justamente él creía que la trascendencia tenía que ver con ese compromiso que uno asumía en el seno de lo social. Soy las cosas que me gustan, las cosas que creo. Pero uno no puede sustraerse de los conjuntos a los cuales pertenece. Y esto vale no solamente para los conjuntos de pertenencia, es decir, no puedo sustraerme de que formo parte de la comunidad de ciencias sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales, no puedo sustraerme de que formo parte de la economía argentina, soy sudamericano, nací hombre o nací mujer, más allá de las distinciones de género que después yo pueda asumir como construcción sobre esa naturaleza biológica, en fin, determinaciones. La parte cultural, la cultura a la cual pertenezco, también marca una determinación. Yo no puedo no pertenecer a la cultura en la que estoy inserto. Puedo decidir rebelarme contra ciertas normas, puedo decidir adecuarme, pero lo que no puedo decidir es la coexistencia en relación a esas normas. Esas normas están ahí y yo tengo que tomar una actitud en relación a ellas. Pero no hablo solamente de normas de comportamiento, o sí, pero digo, no hablo solamente de normativas establecidas como un deber ser. Piensen en la diferencia que hay entre un ciudadano de una cultura pretérita donde todavía la escritura no se había difundido y lo que sucede con el ciudadano de una cultura del siglo XIX, del siglo XX, donde la escritura ya está instalada en esa sociedad de una manera fuerte. Digo, no significa lo mismo en analfabetismo en el siglo IX que en el siglo XIX. ¿Se entiende lo que estoy señalando? Hoy uno podría decidir libremente, no quiero tener teléfono de celular, no quiero tener WhatsApp, no quiero tener ningún tipo de red social. Ok, sos libre. Pero esa decisión libre que vos tomás te condiciona a cierto estado de marginalidad. Vos libremente decidís convertirte en un marginal. Y no podés decidir no ser marginal si decidiste no utilizar la tecnología de tu tiempo. Por otro lado, yo creo que hay percepciones que uno tiene, a riesgo más todavía. Creo que hay construcciones de la sinapsis neuronal que están determinadas por el uso de los dispositivos electrónicos. Tenemos una manera de pensar que es distinta del ciudadano medio de principios del siglo XX. Yo no sé si alguno de ustedes pasó por esa experiencia, pero si suelen escribir a mano o si suelen escribir en una máquina de escribir, me hacen sentir tan viejo con esas negaciones de cabeza. Yo cuando empecé la facultad tenía una Olivetti letera que uno oprimía teclas, decía taca, 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 y uno entregaba los trabajos prácticos en las materias de esa manera. La lógica de pensamiento
que operaba para escribir un texto que era inevitablemente lineal, uno tenía que empezar a escribir desde el principio y terminaba de escribir por el final, y si se equivocaba tenía que escribirlo todo de nuevo, era una lógica radicalmente distinta de la que puede poner en juego uno con un procesador de texto, donde yo empiezo a escribir por donde se me canta, después copio y pego, y tengo ahí abierto mi chat GPT por si me cuelgo, y entonces termina siendo un híbrido entre mi creación y la creación de algo que se llama inteligencia artificial, que no sabemos todavía muy bien qué es. Bueno, es una secuencia de sinapsis radicalmente distinta, y yo no puedo sustraerme de eso como sujeto de nuestro tiempo. Es como si yo no quisiera estar atravesado por la economía argentina. No puedo. Me guste o no me guste, yo vivo dentro de este marco económico, dentro de este marco social. Y lo tecnológico me atraviesa de la misma manera. Entonces, todo este bla bla es para señalar que hoy vivimos en una cultura digital. Somos ciudadanos digitales. La construcción de nuestras identidades está atravesada algorítmicamente por lo que hacemos con los dispositivos, nos gusten o no, seamos más o menos usuarios. Seguramente si postulamos para un trabajo en algún lugar, alguien nos va a preguntar, ¿tenés redes sociales? La respuesta ya nos va a posicionar dentro de un marco que tiene que ver con la ciudadanía digital, ya sea que digamos que sí o que no. Y por ahí, en algunos casos, me van a pedir que diga cuál es mi dirección, o me van a stalkear, o me van a buscar para saber más de mí. Pero ojo, que cualquier cosa que uno haga en las redes, Google nos escucha. Y sí, Google nos escucha para hacer ruteos que tienen que ver después con nuestros consumos digitales. Y toda data que uno pone en el mundo digital, de alguna manera, genera un algoritmo que va a terminar impactando de rebote en nosotros. Entonces, somos los que somos, y ahora también somos nuestras identidades algorítmicas. Si no era suficientemente complejo con esto de la posibilidad de tener una personalidad múltiple, al punto que uno llegaba a decir, bueno, es una patología, ¿no?, la persona que tiene múltiples personalidades. Bueno, hoy es una patología que nos atraviesa a todos. Y eso también nos define identitariamente. ¿Hora? ¿Qué hora es? 8:10. Bien. En el libro de Paul Watzlawick, Es real la realidad, que ustedes tienen en la bibliografía obligatoria, hay un capítulo que está dedicado a lo que Watzlawick llama el dilema de los prisioneros, que yo se los voy a contar en una versión alternativa, que no es la que cuenta Watzlawick, pero que básicamente es lo mismo. Había un programa de televisión hace algunos años que salía por el viejo Canal 2, que llevaba el título de Bill Metal. Era un reality show. Y era un reality show que desde el punto de vista de la producción era genial. Había un premio en metálico, en dinero, y ahí el nombre del programa. Entonces cada uno tenía que inventar una historia, podía ser real o podía ser inventada, de por qué necesitaba ese dinero. Entonces, lo primero que hacías era contar el por qué ese dinero para vos era importante. Entonces, alguien iba y decía, bueno, lo que pasa es que tengo a mi padre que se está muriendo y necesito operarlo y necesito ese premio para poder pagar la operación en Estados Unidos. Y otra gente decía, yo me quedé sin casa y no tengo dónde vivir y ese dinero, bueno, se armaba y presentabas pruebas que en teoría convalidaban tu historia. Pero ya se sabía que esas pruebas podían ser falsas. El juego era ver quién armaba la historia más verosímil. Y después, lo mismo que en cualquier reality de competición,
había intrigas internas por las cuales los jugadores iban siendo eliminados. Entonces, entre 2 o más jugadores complotaban entre sí, se reunían. Yo a la historia de Josecito la verdad que no le creo nada, me parece que es mentira, entonces vamos a votar para que se vaya del juego, y así. Hasta que finalmente quedaban solamente 2 jugadores. Y esta es la parte más maravillosa de cómo se resolvía el juego. A cada uno de los 2 jugadores le daban una pizarra, había un premio, vamos a suponer, de $1.000.000. Cada uno de esos 2 jugadores tenía que decidir si estaba dispuesto a compartir el premio o no. Entonces las 2 opciones es, comparto el premio o no comparto. Si los 2 ponían que compartían el premio, cada uno se llevaba $500.000. Ahora, si yo ponía que no estaba dispuesto a compartir y el otro ingenuamente ponía que sí, yo me llevaba el millón y el otro nada. Y viceversa. Pero el problema era que si los 2 ponían no comparto, el $1.000.000 quedaba en la producción. Así las cosas, ¿qué suponen que sucedía? Los 2 decían, che, vamos a poner que compartimos, ¿no? Lógicamente. Sí, vos ponés que comparto, dale. A ver, si yo pongo que comparto, tengo 2 posibilidades. O me llevo $500.000 si el otro es sincero y también pone lo mismo, o me quedo sin $1 si el otro me miente y pone que no comparto. Si pongo que no comparto, las 2 posibilidades que tengo son o no me llevo nada o me llevo $1.000.000. Entre llevarme $1.000.000 y nada y llevarme $500.000 y nada, ¿qué alternativa es la que me conviene más? $1.000.000 o nada. O sea, matemáticamente me conviene poner que no comparto. Y mayormente el pozo quedaba siempre en el canal. Por eso digo que era una maravilla desde el punto de vista de la producción. Le salía gratis hacer el programa. Ahora, lo interesante de este dilema es ¿por qué no se pueden poner de acuerdo auténticamente esos 2 jugadores? Bueno, porque durante todo el programa estuvieron viendo que la lógica es la mentira. ¿Cómo hago para cambiar en el último paso la lógica y confiar en el otro? Ya la pauta de comportamiento social ya está marcada por el antes. Inclusive si yo estuviese dispuesto a cambiar de buena fe, no puedo confiar en que el otro lo vaya a hacer, porque ya me demostró que es un mentiroso. Entonces ese es el dilema que lleva a que, no voy a decir un porcentaje exacto porque en el libro de Waslavic está, a que en un altísimo porcentaje de las veces siempre salga la peor opción para los jugadores. Ahora, esta es la diferencia que hay entre el yo y el nosotros, porque si esos 2 jugadores pudieran auténticamente preguntarse ¿qué nos conviene a nosotros? Llevémonos la plata del programa, después, aunque sea, nos agarramos a piñas afuera del canal a ver quién se queda con la mejor parte, pero lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que la plata no quede en el canal. Lo que pasa es que acá se privilegia la cuestión del yo. ¿Qué me conviene a mí? A mí me conviene llevarme el $1.000.000. Entonces no está la opción del nosotros contemplada ahí. Eso es lo que Waslavic define como el dilema de los prisioneros. Soy prisionero de un esquema de vínculo, de comunicación, donde la relación entre los participantes está rota. En una sociedad fuertemente individualista, como la que estamos viviendo nosotros, y digo más aún, en una sociedad fuertemente individualista como la que pregonan como deseable desde las esferas de influencia social, el vínculo con el otro tiende a romperse, porque precisamente es un pensá en vos, sé meritocrático, ganate el puesto porque vos valés más de lo que vale el otro, fíjate en tus intereses, esforzate vos para tener mejores resultados que los demás. Entonces, desde la discursividad,
y también desde la afectividad, está rota la relación del individuo con lo social. Y no puedo pensar en esa cultura de una manera corporativa, donde el otro sea representado imaginariamente como un posible colaborador. Por el contrario, el otro aparece todo el tiempo en los discursos como un adversario, como un contrincante. El otro es el que se va a quedar con el trabajo que vos estás buscando, el otro es el que te va a ocupar el asiento que vos querés en el transporte público, el otro es el que se va a quedar con la beca que vos estás necesitando, etcétera, etcétera, etcétera. En un esquema de competición, la colaboración no entra dentro de lo razonable. Entonces, como yo no puedo salirme de la cultura de la cual formo parte, resulta que tengo una relación patológica con esa cultura. Para colmo, volviendo a la ciudadanía digital y volviendo al principio de esta clase, la realidad de lo digital me plantea todo un problema, porque hay una realidad en lo digital. Digo, yo tomo contacto con la realidad, con las representaciones de la realidad, a través de esas expresiones digitales a las cuales cada día soy más afecto. Digo, cada vez pasamos más horas delante de una pantalla, sea la de la computadora, la de la tablet, la notebook, el celular. Cada vez más interacciones están atravesadas por la pantalla. Y esa pantalla cada vez tiene mayores recursos para presentarme como real algo que en realidad no es real. La noticia falsa, la deepfake, que es una representación digital falsa absoluta de algo que ni siquiera existe, inclusive en los vínculos, ¿no? Cada vez más el otro aparece mediatizado a través de un dispositivo digital. Y cada vez más se borra, desde el punto de vista de lo sensorial, la diferencia que hay entre una mediatización digital y una virtualización digital. ¿Qué quiero decir con esto? Para que lo ubiquen, yo puedo jugar al ajedrez en línea, ¿sí? Puedo jugar auténticamente con otra persona que está en línea. Pero si no hay nadie más en línea, yo puedo jugar contra una máquina, contra una computadora, contra un programa, contra un software. Sensorialmente yo no voy a notar diferencia si estoy jugando contra un otro o contra un software. Esto del test de Turing demuestra que no eres un robot. Es que el programa informático tampoco es capaz de distinguir así naturalmente la distinción que hay entre una persona y una inteligencia artificial. El ChatGPT, si tiene una gran habilidad, es hacerse pasar por una persona en lo discursivo, ¿no? Es un programa de generación automática, es un enorme simulacro. Y el problema que tiene en las representaciones, el ChatGPT o toda la generación de contenido por inteligencia artificial, es que cada vez es más indistinguible lo que realiza esa inteligencia artificial de lo que puede realizar un humano. Hasta en el perdón, me he equivocado, que te tira ChatGPT, igual hagan la prueba de preguntarle a ChatGPT, pregúntenle, decirme un número que escrito en letras no tenga ni la letra O ni la letra E. Y te va a decir 4, 20. No encuentra el resultado correcto por algún motivo. Y vos le decís, pero 4 tiene O. Ah, perdón, me equivoqué. 7, pero 7 tiene letra E. Ah, perdón, me equivoqué. 10. Y así. Pero lo dice con una convicción tal que vos crees que es una persona la que y hasta tendés a querer entablar un diálogo.
te enojás con ChatGPT, lo puteás a ChatGPT, le escribís insultos y después decís, bueno, contame un chiste, ¿no? Es decir, hay como una cuestión animista en nuestra relación con esa tecnología que cada vez más difumina su condición de tecnología. Sí, sí, sí. Mi mamá saluda a Google cuando hace una búsqueda. Y bueno, no quiero hablar mal de mi mamá, pero ya saben, votó a Milei. Entonces hay algo que funciona mal de por sí en esta familia. Yo después voy a tener que editar esta grabación para sacar, sí, para no quedar mal con nuestro bien amado líder espiritual y Señor de la luz y de todos los universos, a quien alabamos. Que nos va a llevar a la Tercera Guerra Mundial, pero eso es otro tema. Bueno, hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Bien? Ok. Entonces, ya estuvimos hablando de cómo articula la identidad con la cuestión de los gustos, las banderías, las representaciones, los conjuntos. Esta cuestión de la ciudadanía digital me parece que es muy importante para tener en cuenta. Los desdibujamientos también. Hace algún tiempo me conseguí una revista, había una revista muy linda que ya no sé si se sigue editando, la revista Colors, que sacaba la empresa Benetton. Cada tanto sacaba revistas con catálogos de cosas y recuerdo que tengo un ejemplar, en algún lado lo debo tener todavía, que estaba dedicado a juguetes de distintos lugares del mundo, ¿no? Debe ser un mostrario de juguetes. Y en una juguetería de Estados Unidos alguien mostraba que se vendían muñecos de acción con un muñequito del Ku Klux Klan que venía con su túnica, su horca, su cruz incendiada. Y digo, alguien compraba ese juguete para dárselo a alguien, a un niño, y un niño jugaba con ese juguete. Entonces, cuando uno habla de construcciones de identidad, la cuestión es bastante profunda. Digo, ¿de dónde viene la construcción de nuestra identidad? ¿Cómo se construye la identidad de un niño a quien le dan un muñeco de acción del Ku Klux Klan para que juegue? ¿Con qué clase de discurso se acompaña esa construcción de una realidad? Y esa construcción de la realidad deriva en una zona de confort, deriva en un convencimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Y esto que hablábamos la clase pasada de la dificultad de salir de la zona de confort cuando alguien te dice no, pero eso que te enseñaron está mal, tenés que correrte de ahí, implica, tengo que dejar de lado una identidad con la cual yo ya me he identificado. Entonces, lo de las construcciones identitarias no es chiste. Una persona que votó convencida a un gobierno que después hace todo al revés. No importa si hablamos de Milei, de Macri o de cualquier otro gobierno de derecha, o incluso si hablamos de Cristina Fernández de Kirchner, no importa. O algún día que llegue al gobierno el FIT, no sé. ¿Por qué se ríen? Puede ser que pasen en un universo paralelo, el Po. Empezamos con la mesita del Po, con el posporno. La famosa mesita del Po algún día puede llegar a la Casa Rosada, ¿por qué no? Esto también lo voy a tener que editar. Bueno, esa persona que votó con todo su convencimiento y después las cosas no marchan, tiene dos opciones. Decir, uy, voté para el carajo y cambiar de idea, lo cual reviste un esfuerzo, porque hay una inversión ahí, hay una inversión del yo puesto en ese convencimiento. O decir, le voy a dar tiempo, porque
voy a sostener la esperanza. Y la gente le dice, pero escuchá, ¿qué esperanza? Si está haciendo todo mal, no aguantamos otros 100 días. No, pero hay que darle tiempo, porque lo que esa persona no dice, tal vez no puede decir, es, hay que darle tiempo porque no puedo renunciar a toda la fe que yo puse, a toda la expectativa que yo puse. No me resulta fácil renunciar a eso. Una persona que está en un matrimonio de 20 años que es absolutamente infeliz, ¿por qué no puede romper con ese matrimonio si es infeliz? Porque invirtió mucho en construir ese yo, ese lugar en el mundo con el cual no está conforme, pero si lo rompe y lo dinamita, andá a saber con qué se encuentra. Capaz que se encuentra perdido, capaz que las otras opciones son peores. Entonces insiste en sostener algo que no es satisfactorio para no arriesgarse, porque eso que no es satisfactorio no deja de ser, paradójicamente, una zona de confort. Si a esto le sumamos la cuestión del nosotros inclusivo, es decir, si son muchos los equivocados, que están frustrados, pero se dan ánimo entre ellos, es mucho más fácil permanecer en el error, porque 1.000 millones de moscas no pueden equivocarse. Bueno, no soy yo solo. Me apoyo en el convencimiento del otro y el otro se apoya en mi convencimiento. Y juntos nos vamos a dar la cabeza contra la pared, pero ese es un gasto menor que el tener que renunciar a mi convencimiento. Porque yo construí una realidad, entre comillas, por supuesto, en la cual me sé manejar, sé defenderla. Cacas, cucas, ya está, tengo mi discurso armado, lo pongo, sedovado en todo, listo, ya está. Ojo, del otro lado también, esto vale para cualquier construcción de la realidad, ¿sí? Porque, a ver, por algo llegan los gobiernos electos a donde llegan. Y ojo, los gobiernos no electos también llegan por algo, porque alguien lo permite. Hay un libro muy interesante que se llama El corazón bien informado, de Bruno Bettelheim, que fue un filósofo que estuvo prisionero en el campo de concentración nazi, que Bettelheim hace un análisis de cómo fue posible que el nacionalsocialismo alemán llegara al poder. Está bien, estoy hablando de un caso que también llega por elecciones, pero Bettelheim hace referencia a la incapacidad de la sociedad a oponerse a ese cambio que era cada vez más evidente. ¿Cómo fue que pasaron de una Europa que bailaba los valses vieneses en los salones donde todo el mundo parecía ser feliz a una masacre donde todos se mataban y se entregaban los vecinos y se entregaban a los familiares? Y todo el mundo se traicionaba mutuamente? ¿Cómo fue posible esta metamorfosis brutal y, sobre todo, tan rápida? Y Bettelheim lo que dice es que hubo incapacidad de reacción. La gente, frente a lo desconcertante de las mutaciones que veía, prefería permanecer en la rutina de sus vidas, que era lo que conocían. Y esta rutina era no oponer resistencia. Bueno, yo sigo haciendo la mía, para decirlo en términos argentinos. Yo hago la mía y vemos qué pasa. Esa falta de reacción determinó la posibilidad de avance de lo que vino después. Entonces, ¿qué pasa en el seno de la cultura que determina el triunfo de un determinado modelo ideológico, de un determinado modelo político, donde uno dice, bueno, son los demás los que votaron mal, yo no? Si Milei llega al poder, para quien no le guste el gobierno de Milei, fue porque el gobierno anterior hizo algo mal. No supo entender la sensibilidad de un 56% de la población. Y si Macri fue presidente al que no le haya gustado el gobierno de Macri, fue porque Cristina Fernández hizo algo mal, que hizo que una mayoría decidiera, vamos a dinamitar todo, pero esto de vuelta no. Y resulta que un kirchnerista convencido te dice, no, pero eso es
es hacerle el favor a la derecha, hacernos esas preguntas. No, porque si no, no salimos jamás de ese círculo vicioso. No los estoy adoctrinando, o por lo menos no es mi intención. Van a acusar de adoctrinamiento ya. Sí. Ahora está de moda. Ahora está de moda. Hoy estaba escuchando en la radio una entrevista que un móvil en la puerta de la Facultad de Psicología de la UBA, ¿qué pensaba el gobierno de Milei? Y una chica decía, ¿sabías que van a cerrar la facultad? Le pregunta el movilero. No, yo no creo eso, es mentira, eso es un invento de los cucas, los peronchos, dicen todo cuando pierden el poder. Pero lo dijo Jacobiti, que es radical. Para mí son todo lo mismo, es mentira, yo vengo acá y puse y me voy, y vengo de la UADE, que en la UADE nada que ver. ¿Y por qué dejaste ir a la UADE? No, porque mi papá no me lo pagó más, entonces bueno. Pero inclusive en situaciones tan extremas como un posible cierre de la UBA y de todas las universidades nacionales, gratuitas y públicas. Inclusive en una situación, una persona que pertenece a ese círculo decide aferrarse a su creencia de que... Sí, que le afecta directamente. Ella dice, yo voté convencida a Milei, lo que está no se podía más, bueno, lo que ya sabemos. Lo que ya sabemos. Bueno, cuando yo les mencionaba este libro de Renata Salek, Pasión por la Ignorancia, justamente apunta a eso, el enorme costo que implica a la subjetividad de una persona decir, metí la pata y la metí hasta la cintura. Entonces, voy a mantenerme en mis 15 porque es un gasto muy grande tener que admitir que fui tan tarado, perdónenme, ¿no? Bueno, entonces el juego mental que uno hace es, seguramente hay algo bien que yo no estoy viendo y vamos a darle 100 días más. Y no va a pasar lo que el propio presidente me dice que va a hacer. No va a hacer lo que prometió. Hubo gente que decía eso. Todo el mundo miente en campaña, no va a hacer lo que prometió. Pero de todos modos desde lo simbólico, ¿no? Esto que yo realmente digo, votar a una persona que hace su campaña blandiendo una motosierra es de por sí un símbolo de, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esa motosierra? Hay algo que me parece que es interesante. Creo que no incluimos nada en la bibliografía al respecto, pero es muy interesante analizarlo, que es la ingeniería memética. O sea, ustedes todos saben que es un meme, pero ¿cómo opera un meme? Nicolás Canedo, un compañero acá de la facultad, ha trabajado y trabaja mucho sobre lo memético. Un meme es un contenido discursivo mínimo, absolutamente superficial, que tiende a la viralización. Ahora, ustedes saben, hay una canción de Laurie Anderson que a su vez trabaja un texto de William Burroughs que es el lenguaje es un virus. ¿Escucharon alguna vez esa palabra, esa frase, el lenguaje es un virus del espacio interestelar? Pequeño paréntesis. Hay un video, si en YouTube buscan caracoles zombies, podría ser un buen nombre para una banda de música, ahora que lo digo, pero no es una banda de música. Igual si alguna vez hacen una banda, considérenlo, caracoles zombies. Hay muchos documentales sobre unos caracoles que se contagian de un parásito que toman como el control motriz del caracol y hacen que el caracol se comporte de una manera insólita. Entonces, en vez de quedarse en la seguridad del ras de la tierra, el caracol se sube a lo alto de una planta. Y las antenitas del caracol, por acción de este parásito, empiezan a mostrar como colores. Hay una cosita que se viene que el caracol es medio translúcido. Bueno, en la cabecita del caracol se empiezan a ver como unos cuernitos así de colores que se mueven, muy divertido, muy loco, que
que llaman la atención de los pájaros. Y el pájaro ve eso, piensa que es un gusanito, va y ¡pum! se lo manduca al caracol. Con lo cual se come al parásito, que después termina volcándose en las deposiciones del pájaro, en plantas que otro caracol sano va a tomar contacto con esas deposiciones y así cierra el círculo. La cuestión es que el caracol se empieza a comportar de una manera que no es natural en él por acción de este parásito que lo controla, por eso lo del caracol zombie. Un poco la idea de que el lenguaje es un virus es que, esta es una idea medio mía, no lo tomen con mucha seriedad, pero ¿qué pasa si las ideas no tienen esta misma particularidad en nosotros? Uno escucha una idea, por ejemplo esta, que yo le estoy ofreciendo a ustedes, y esa idea prende en el otro. Y entonces ustedes van y la repiten en una reunión de sábado por la noche a sus amigos, y sus amigos la repiten a su vez, y de esa manera esta idea que no tenía ningún tipo de asidero, tal vez, quizás, acaso, se empieza a repartir, a viralizar, hasta que termina, no sé si siendo real, pero termina viralizada. ¿Y qué diferencia hay entre una idea que sea verdadera y una idea que se difunde mucho? Qué pregunta interesante esta que acabo de hacerles. ¿Qué diferencia hay entre una idea verdadera y una idea que, no siendo verdadera, toda la gente la da por verdadera? La Tierra es redonda o la Tierra es plana, elijan la que ustedes quieran. Y la idea se difunde hasta que todo el mundo, de manera bastante homogénea, da eso por cierto. Y alguien dice, no, es al revés. A ese que disiente con la gran mayoría, le va a ser difícil alzar su voz para defender esa idea. Entonces, es la idea la que prevalece, no la verdad. ¿Sí? Bueno, y si la idea tuviera autonomía, si la idea fuera una especie de parásito, una especie de virus, y tuviera razón Laurie Anderson. Bueno, el meme funciona más o menos de esta manera. El meme, dice la teoría de la ingeniería memética, busca su propia reproducción viral, como si tuviese autonomía. Y la gente que comparte un meme, lo que está haciendo en realidad es hacerle el juego a la lógica del meme. A vos te parece que vos compartís el meme, pero en realidad el meme te está usando a vos como un vehículo para multiplicarse, lo cual ya es otra cosa. Es otro punto de vista posible, pero es como la cuestión de Dios. Si Dios existe o no existe, venía a discutírmelo. Bueno, venía a demostrarme que esto no es así, que el meme no tiene autonomía. Y si Javier Milei fue un meme y era tan loca esa imagen de un tipo blandiendo una motosierra que era fácil compartirla, y si ese discurso de la motosierra de tan superficial y fácil de compartir que era, no se terminó viralizando hasta convertirse en realidad. Bueno, esto es una manera posible de ver las discursividades, donde la discursividad no está sosteniendo necesariamente una realidad, una conveniencia política o económica o social, pero la multiplicación viral de esa discursividad termina imponiendo una realidad, como la profecía autocumplida de, che, la acción de tal empresa va a subir o va a bajar, entonces eso genera una corrida. Y en realidad lo único que hay detrás de la corrida es el rumor que es repetido sistemáticamente y dado por cierto por una pluralidad de personas. El solo hecho de que sea dado por cierto lo convierte en verdadero. Y si esa no fuera la lógica que nos está manejando a nosotros como construcción social, a ver, el caso del caracol zombie, para nosotros es divertido porque no somos caracoles. El caso del meme puede ser divertido porque uno considera que un meme es intrascendente. El caso de Milei, estamos sufriendo las consecuencias de que una universidad pública pueda tener que cerrar sus puertas. Eso es una realidad, no es un discurso mediático. Y en el caso del nacionalsocialismo alemán puede tener
la consecuencia de que haya un genocidio. Entonces, según qué idea sea, puede ser más o menos divertido, pero la mecánica es la misma. A ver, se está estudiando la ingeniería memética. Esto no es un invento mío, tampoco es algo que haya conclusiones definitivas, porque es algo que está en proceso. Pero estamos atravesados por lo memético porque forma parte de la ciudadanía digital. Sería torpe, por lo menos, no considerarlo, por lo menos no especular. Y si Dios fuese un meme, ¿qué onda si Dios es un meme? Y andás a ver si no funciona de una manera memética finalmente. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del Dios de las puertas en la clase pasada? Alcanza con que 1 lo crea, 2 lo crean, 8 lo crean, muchos lo crean, para que eso empiece a cobrar un cierto peso en el imaginario social. Y el imaginario social es lo que constituye las realidades discursivas. Somos eso, somos ideas que circulan. Nuestra realidad está constituida de ideas. Algunas ideas son muy útiles, algunas ideas son muy nefastas. Creo que en este momento a nosotros nos toca, y cierro con esto, los invito a comentar algo si quieren, creo que nuestra responsabilidad como futuros cientistas sociales y como actuales integrantes de una universidad nacional y pública es discutir ideas. No dar ideas por ciertas, ni unas ni otras, es debatir, es darle lugar a la reflexión, al pensamiento y no darle lugar al cierre de una universidad pública. Si hay estudiantes que piensan que Milei tiene razón, ok, podemos ser nosotros los equivocados, siempre y cuando no cierren este espacio de intercambio, porque si no caemos en un sinsentido. Este lugar es para debatir ideas. Si yo estoy equivocado, fantástico. Escucho a quien tenga algo que decir para el debate, no para la clausura. No sé si termina haciendo sentido la clase, si hay alguna punta que haya quedado descolgada, algo que quieran comentar. No se olviden de pasar la hojita con los presentes.